Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva clase de la materia Psicología del Desarrollo Evolutivo 1, en este caso en formato asincrónico, disponible en mi canal de YouTube. Como ya saben, mi nombre es Juan Manuel Musante y les voy a estar acompañando en esta materia de desarrollo evolutivo en esta primera instancia, en este primer cuatrimestre. Tal como hablamos en la clase presencial, el libro que vamos a estar utilizando a lo largo de la cursada es el libro de Diane Papalia, Psicología del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia. Vamos a estar trabajando todo el desarrollo evolutivo pensándolo en relación a cuatro instancias. Primera infancia, segunda infancia, tercera infancia y adolescencia. En Desarrollo Evolutivo 2 trabajaremos adultez y vejez, pero en esta primera parte de la materia, en este Desarrollo Evolutivo 1, trabajaremos estas cuatro partes. Recuerden que para el primer parcial van primera y segunda infancia y para el segundo parcial tercera infancia y adolescencia. Este capítulo es clave porque sienta las bases del desarrollo en relación a dos interrogantes que se plantea la autora y a cinco teorías que recuerden que nosotros vamos a hacer foco en las primeras tres. ¿Cuáles son los dos interrogantes que se plantea la autora? Uno tiene que ver con los niños y otro tiene que ver con el desarrollo. ¿Qué interrogante se plantea respecto de los niños? Tiene que ver directamente con su actividad o pasividad frente al desarrollo. ¿Los niños son activos o pasivos frente al desarrollo? Esto un poco ya lo hablamos en la clase inaugural, pero es el primer interrogante que vamos a profundizar ahora en esta clase asincrónica. Y finalmente, la segunda pregunta tiene que ver con el desarrollo, que también lo hablamos en parte en la primera clase. ¿El desarrollo es continuo o es en etapas? Esos son los dos interrogantes que se plantea el autor. De ahí en más, una vez que disipemos estas dos preguntas, vamos a pasar a las teorías que vienen un poco a responder la cuestión de los interrogantes. Vamos a hablar del psicoanálisis pensando en Freud y en Erickson. Vamos a hablar de las teorías del aprendizaje ligadas a la psicología del desarrollo y a la teoría cognitiva. Siempre es importante pensar en la psicología del desarrollo y en cualquier tipo de disciplina el trabajo con hipótesis. Uno busca explicar determinadas cuestiones que las tiene que comprobar en un laboratorio, en la experiencia o como se dice en la empiria. Yo tengo que tratar de predecir los resultados de una investigación para verificar si lo que pienso es correcto o es incorrecto. El trabajo científico tiene que ser la base de la psicología del desarrollo. ¿Por qué? Porque hay una explicación que quiero comprobar, qué es lo que quiero hacer, cómo me quiero mover y qué es lo que quiero comprobar en esa práctica. Lo que quiero comprobar es la teoría, esos conceptos que están vinculados entre sí y nos sirven a nosotros para fundamentar, explicar, ampliar y trabajar datos. Una vez que tengo en claro el trabajo desde el marco científico, hipotético y bien encuadrado, ahí las teorías del desarrollo entran en juego para que desde la ciencia empiecen a aplicar, a pensarse posibles respuestas frente a estos dos interrogantes, el de la actividad o la pasividad del niño frente al desarrollo, o si el desarrollo es continuo o es en etapas, que eso es lo que vamos a trabajar ahora. Hay muchos autores que hablan sobre este primer interrogante respecto a la actividad o la pasividad del niño. Locke, por ejemplo, pensaba que el niño era una tabula rasa que había que llenar, había que completar, había que escribir. Y Rousseau decía que el niño era un ser bueno y la sociedad lo corrompía, lo mismo dice del hombre. Locke hace referencia al modelo mecanicista y Rousseau habla del modelo organísmico o organicista, como dice la teoría. ¿Qué es el modelo mecanicista y qué es el modelo organicista? El modelo mecanicista entiende y plantea al hombre como una máquina, o al niño como una máquina, como un ente mecánico que responde pasivamente frente a los estímulos del mundo exterior. O sea que para tal estímulo va a haber tal respuesta, como todo muy lineal. Y el orgánico o el organísmico tiene que ver con qué? Con que el niño o el desarrollo humano se le presupone cierta actividad. Entonces, no hay pasividad, sino que hay actividad y el desarrollo es secuenciado y se puede ver en etapas sucesivas. Zanjada la primera cuestión, nos metemos con el segundo interrogante, que cuál era, el desarrollo. ¿Es en etapas o es de forma continua? ¿Es por escalones o hay algo lineal que uno lo va siguiendo? Eso es lo que vamos a trabajar tal como está en la imagen. El niño, desde la teoría de las etapas, plantea cierta discontinuidad. La teoría de la continuidad plantea un proceso más lineal y ascendente. Este interrogante que se plantean los autores, sobre todo Papalia,
tiene que ver con que el mecanicista plantea que hay un desarrollo continuo, hay una cierta predicción de la conducta. Si el nene ve una ventana, llora, si hace esto, grita. Y el organicista tiene que ver con pensar al niño en etapas diferenciadas, con problemas, escalones, estadios diferentes. No es todo tan lineal, es continuo, pero al mismo tiempo es en etapas. Uno puede ir diferenciando, segmentando distintas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del niño en la práctica cotidiana. Pero para responder este segundo interrogante no hay que plantear al desarrollo ni continuo ni en etapas, tal como lo dije en la diapositiva anterior, hay que tomarlo de manera integral. Es muy importante pensar que la base biológica es lo que determina un poco el desarrollo del niño. Pero además de la base biológica o lo individual, entra en juego el comportamiento del niño y la influencia del contexto, la presencia de padre, madre, tíos, tías, abuelos. Pero hay una cuestión recíproca entre el ambiente y el niño. Es eso lo que Papalia llama influencia bidireccional sujeto-ambiente. El niño modifica el ambiente y el ambiente modifica al niño. Es sumamente importante generar un equilibrio entre el ambiente y el niño porque la subjetividad se va a erigir sobre la base de esto. Y finalmente tenemos las 5 perspectivas teóricas sobre el desarrollo. Acuérdense que las últimas dos, o sea, la contextual y la evolutiva sociobiológica, la dejamos de lado porque hacemos más foco por el perfil de la carrera en el psicoanálisis como teoría, el aprendizaje y la mirada cognitiva sobre el desarrollo. Así que ahora vamos a trabajar psicoanálisis, aprendizaje y teoría cognitiva. El padre de psicoanálisis, como saben, es Sigmund Freud. Era médico neurólogo, nacido en Viena, y él pensaba y empezó a escribir su obra pensando de que todas las alteraciones que se sucedían en la vida adulta tenían un origen, una causa en los primeros años de vida. Para eso arma su teoría y habla de las tópicas. Tópicas viene de topos, que significa lugar. Habla de dos tópicas que no son opuestas, sino que son complementarias conceptualmente. La primera tópica es inconsciente, preconsciente, consciente, y la segunda tópica es ello, yo, super yo. ¿Por qué son tan importantes? Porque son ordenadores conceptuales de la teoría freudiana en los inicios de la escritura. Cuando hablamos de la segunda tópica, hablamos del ello, del yo y del super yo, entendiendo que internamente tenemos una parte de nuestro psiquismo, de nuestro aparato psíquico, que pugna por hacer algo que a uno le gusta. Por ejemplo, me quiero levantar y comer un pedazo de torta. Por eso decimos que el ello es la sede de las pulsiones, de esa energía que uno busca saciar todo el tiempo. En cuanto al placer, el super yo tiene que ver con la autoridad internalizada. Ya vamos a ver más adelante que el super yo es el heredero del complejo de Edipo. Entonces, la severidad que nosotros tengamos va a ser una consecuencia de los padres que hemos tenido. Por eso decimos que el super yo es nuestra autoridad internalizada. Es nuestra representación interna de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es correcto, incorrecto, justo o injusto. Entre el orden, la ley que uno tiene internalizado y el querer, esa fuerza del querer que internamente tiene cada uno, está el yo. El yo tiene que mediar entre el deber y el querer. Por eso decimos que el yo es el genuino almácigo, como el árbol de la angustia. Tiene que mediar entre las partes, entre hacer, no hacer, poder, no poder. Eh, en este contexto entra en juego la idea de los principios que menciona Freud. Principio del placer y principio de realidad. El ello va a estar ligado al principio del placer porque busca la gratificación automática, al instante. Quiere satisfacer esa necesidad sin pensar en las consecuencias. Y el principio de realidad tiene que ver con las limitaciones, con el entendimiento del encuadre del contexto y de que no todo se puede lograr al tiempo que uno quiere, sino que uno tiene que saber esperar. Uno puede estar soñando que es como un pedazo de brownie patagónico con frutos rojos, se levanta, abre la heladera y tiene una botella de agua nada más. El principio del placer es lo que uno quiere, pero la realidad nos marca que está la botella de agua. Más allá de esto, pensando en esta idea de los principios claves, tenemos que también tener en cuenta el desarrollo psicosexual del niño, por etapas, que también se conecta a los principios del placer y a los principios de realidad. ¿Cuáles son estas fases del desarrollo psicosexual que la vamos a trabajar más adelante? Por etapas se entiende el desarrollo psicosexual del niño: oral, anal, genital y fálica. Después va a venir el periodo de latencia y ahí viene la adolescencia. Esto lo vamos a trabajar mucho más adelante. Pero el ordenador de la subjetividad y de la neurosis como tal es el complejo de Edipo. Surgen en ese interjuego a lo largo de la vida dos teorías, en realidad las teorías sexuales infantiles
que es pensar que los niños nacen por el ano, que se llama teoría de la cloaca, y también viene la premisa universal del pene, que todos los niños y las niñas tienen pene. Es a partir de ahí que surge la envidia del pene de las niñas hacia los niños. O sea que hay muchas teorías como para ir desglosando en un primer pantallazo, esto es lo importante. La centralidad de la teoría freudiana la tiene el inconsciente, que es esa parte del aparato psíquico que contiene todo aquello que está reprimido, que se complementa con la segunda tópica como tal. Una vez que Freud escribe la teoría, hay otros autores, como por ejemplo Erickson, que piensa diferente y es un disidente de la teoría freudiana, y piensa no tanto que todos los sucesos infantiles determinan a la persona, sino que le da entidad a la sociedad y al contexto sobre el desarrollo de la personalidad de cada individuo. Y habla de 8 etapas. Freud hablaba de oral, anal, genital, fálica y demás. Pero Erickson habla de 8 etapas, con un lado positivo y un lado negativo, como una ambivalencia entre lo positivo y lo negativo, para llegar después a la adolescencia y entenderla como una crisis de identidad. Está la segunda de las teorías, que es la perspectiva del aprendizaje, y plantea la idea del desarrollo como algo continuo. Uno aprende toda la vida, ya lo vamos a ver en desarrollo 2, que el adulto también sigue aprendiendo y aprende de manera diferente al niño. Pero el aprendizaje va a depender en gran medida de cómo el niño se adapta al ambiente, se adapta a la experiencia, se adapta a la conducta. La idea es que se puede instalar algo duradero, que el niño pueda aprender de manera mecánica, pero también de manera organicista. Hay ciertas cosas que uno las va a aprender como de forma lineal y otras el niño las va a aprender de forma orgánica, pudiendo adaptarse. Hay ciertas cosas que son predecibles y son observables, ¿sí? Y otras cosas que son muy importantes que tienen que ver con lo asociativo. Uno empieza a asociar determinadas cuestiones. Uno aprende desde el conductismo, que claramente el objeto de estudio es el comportamiento, de dos tipos de maneras, con el condicionamiento clásico y con el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es más mecanicista y el operante es el organicista. ¿Por qué? Porque el organismo del condicionamiento clásico tiene un papel pasivo, es estímulo-respuesta. Me pinchás, lloro, me pinchás, grito. Es todo muy lineal. La importancia la tiene el estímulo. Uno implica la aparición del otro. Todo como muy lineal. Eh, y se piensa en los comportamientos involuntarios. En cambio, el condicionamiento operante es lo opuesto. ¿Por qué? Porque hay algo que pasó antes, uno lo incorpora, lo aprende, lo desarrolla, y es sobre la base de esto que el organismo empieza a formarse de forma voluntaria y empieza a responder por el aprendizaje. El condicionamiento clásico es el famoso caso del perro de Pavlov, en el cual había un perro al que se le mostraba una campanita y antes se le mostraba el alimento. El alimento es un estímulo incondicionado. ¿Por qué? Porque el perro tiene hambre, entonces va a salivar en consecuencia. Yo le muestro la lamparita al perro y el perro no va a salivar. ¿Por qué? Porque no es un estímulo incondicionado, no está asociado al hambre que pueda llegar a tener el perro. Ahora si muestro la campanita y la comida al mismo tiempo, como está la comida se genera una respuesta incondicionada, el perro va a salivar. Si le saco la comida y le muestro la campanita, una vez que sucede el condicionamiento, el perro va a salivar. ¿Por qué? Porque va a asociar la campanita a la comida. El condicionamiento operante es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una respuesta que es deliberada, que es consciente, que aprende. Hay una respuesta accidental, una respuesta reflejo en la cual el niño eh, genera un tipo de respuesta y qué es lo que va a pasar. Sonríe de manera accidental. Como el padre lo ve a Terrell, que sonríe, refuerza eso y Terrell vuelve a sonreír en función de qué? De eso que es deliberado y que en consecuencia el niño va a ser consciente de que si sonríe lo va a atraer al padre como tal. Y el condicionamiento operante del Skinner es el famoso caso de los Simpsons, donde estaba la rata que quería comer, tocaba la comida y había electricidad y volvía a lo mismo pese a que se generaba la descarga de electricidad. Lo mismo pasa con Bart Simpson cuando va a agarrar el muffin con crema y la cereza. Pasa exactamente lo mismo. Es muy importante tener en cuenta que lo operante es todo lo lineal como tal. Otra teoría más allá del conductismo dentro del aprendizaje es la de Albert Bandura, que es la teoría del aprendizaje social, que es muy parecido a lo que hablábamos al principio de la influencia bidireccional. Hay una mutua afectación. El niño aprende, modifica cuestiones del entorno y el entorno modifica al niño.
Por eso decimos que el aprendizaje es observacional. El ejemplo que vemos ahí es el niño que busca aprender a afeitarse y ve cómo el padre se afeita para, por imitación, aprender eso que está mirando. Muy importante trabajar eso. Y finalmente la tercera perspectiva, que es la cognitiva, va a trabajar autores como Piaget, Vygotsky, teorías que vinieron después de Piaget que se denominan neopiagetianas, y el enfoque cognitivo que habla del procesamiento de información. Piaget habla de distintas etapas, donde el desarrollo cognitivo implica 4 de estas etapas y en cada una de esas etapas hay operaciones mentales que se van a ir incorporando de forma escalonada. Dentro de esos conceptos de Piaget que tenemos que tener en cuenta, tenemos 6 que ahora lo vamos a trabajar. El primero es la organización. Uno empieza a crear sistemas de conocimiento en relación a los estímulos que uno aprende del entorno. Luego vienen los esquemas, que son patrones, representaciones, que nos permiten a nosotros utilizar en situaciones particulares. Los niños van incorporando esquemas de cómo agarrar una cuchara, cómo comer, cómo usar el chupete, cómo incorporar el vivero. Después tenemos adaptación y asimilación. Yo me empiezo a adaptar al ambiente incorporando información nueva. Esto lo tengo que hacer, esto no. Acá está la mesa, acá está la silla, me tengo que correr. La canilla se abre, esto no. Yo tengo que asimilar esa información y adaptarme para ir incorporando esos datos y generar una estructura cognitiva nueva que se va a integrar en la existente. En ese interjuego, tal como lo dije antes, entre adaptación, entre adaptación y asimilación, viene la acomodación. ¿Por qué? Porque se intercala entre la adaptación y la asimilación. Uno asimila, se adapta y luego se puede acomodar en relación a la estructura cognitiva que va a incluir esa información nueva. Entonces uno se va a acomodar, se va a adaptar y va a poder incorporar esa información. Para luego generar un equilibrio entre los datos viejos y los datos nuevos e integrar la información de manera más clara. Vygotsky es un autor bastante interesante, es un psicólogo ruso, que habla de la influencia del entorno, de la cultura y de lo social. Uno incorpora usos, costumbres, conductas, formas de pensar por la interacción social como tal. Los niños participan activamente, pueden dominar e internalizar las situaciones, organizar el aprendizaje y demás, pero necesita un adulto que lo oriente. Y ahí viene lo que se llama la zona de desarrollo próximo. El niño va a orientar, va a ser orientado por el adulto eh, y va a poder ir trabajando el potencial paulatinamente, se va a ir desarrollando, trabajando, haciendo, creciendo paulatinamente, internalizando esa información hasta que pueda llegar a su máximo potencial. Por eso es muy importante esa guía del adulto para esa zona del desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo es importante, ¿por qué? Porque va a establecer un límite entre lo que yo puedo hacer por mí mismo y lo que todavía el niño no está listo para hacer. Hay ciertas cosas que el niño no puede hacer por sí solo y necesita la guía del adulto. Entonces, esto de comer, bañarse, lavarse los dientes, hacer determinadas cuestiones, el niño necesita la guía o la ayuda del adulto. Y ahí entra un concepto nuevo de Vygotsky que está buenísimo, que es el andamiaje. El andamiaje es ese apoyo que es provisorio respecto de las autoridades, sea padre, maestro, madre, cualquier persona de referencia que le da al niño para que pueda hacer paulatinamente de manera autónoma por sí solo a futuro. Y finalmente tenemos la teoría del procesamiento de la información, en la cual hay un emisor, un receptor, y se homologa al procesamiento de información y al hombre como una máquina, al niño como una máquina. Va a haber un ingreso de información, un registro sensorial donde la información va a entrar, se va a procesar, se va a retener, se va a guardar, se va a trabajar y eso va a implicar una respuesta y va a salir esa respuesta. Es como el ingreso de información se procesa y sale. Por eso le decimos al enfoque del proceso de información la metáfora del ordenador. ¿Por qué? Porque hay un ingreso de información, hay un input, se procesa y hay un output y sale la información. Hasta acá la primera parte de esta clase asincrónica de Psicología del Desarrollo Evolutivo. En el siguiente video vamos a trabajar los capítulos 3 y 4. Vamos a hablar de concepción, herencia y ambiente respecto de la formación de una nueva vida. Y después vamos a trabajar en el capítulo 4, gestación y desarrollo prenatal. Vamos a hablar de los primeros momentos de eh, la vida de los niños en cuanto a el desarrollo evolutivo respecto de la gestación como tal. Y para cerrar voy a tomar una frase de Jean Piaget que dice así: educación,
Para la mayoría de la gente significa tratar de llevar al niño a parecerse al adulto típico de su sociedad. Pero para mí, la educación significa ser creadores. Tienes que hacerlos inventores, innovadores, no conformistas. Hasta acá la clase del día de hoy. En el segundo video trabajaré los capítulos 3 y 4 tal como los mencioné. Muchísimas gracias. Ha sido un placer grabar este video para ustedes. Será hasta el próximo video. Hasta luego.